Hola, hola, bienvenidos a todos a Fe y Café Podcast. Yo soy Silvina. Hola, yo soy José, bienvenidos una nueva semana más a este espacio, como siempre con nuestra taza de café, que hoy viene bien cargadito, porque vamos a hablar de un tema que muchas veces nos cuesta, ¿no? Abordar, nos cuesta superar, nos cuesta pasar, ¿no? por esos procesos, ¿no? Hablamos del perdón. Wow, sí. Y ese perdonar que Jesús nos enseñó como un estilo de vida realmente, pero que muchas veces nos cuesta tanto porque esa herida es tan real. Entonces yo tengo hoy dos preguntas que me gustaría poder ir contestando a lo largo de nuestro podcast y es, ¿se puede perdonar de verdad? ¿Y qué pasa cuando nosotros no sentimos ganas de perdonar? Pues para contestar a esas preguntas vamos a meternos de lleno en lo que dice la Biblia sobre el perdón. También en lo que Jesús nos enseñó y vamos a ver algunas historias de la Biblia que seguro que nos van a ayudar a entender que cuando perdonamos realmente sanamos cuerpo, mente y alma. Pues creo que debemos de empezar por el centro de todo esto y es que Jesús mismo nos llama a perdonar y no nos da la opción, no es algo opcional que nosotros podamos escoger. Así es, totalmente, ¿no? En el mismo Padre Nuestro que encontramos en Mateo 6, ¿no? Concretamente en Mateo 6:12, esa parte del Padre Nuestro que tantas veces hemos rezado, ¿no? Y que conocemos, dice, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, ¿no? Y esa la conocemos todo, ¿verdad? Pero después de que termina la oración Jesús, conocemos hasta el amén. Pero la palabra de Dios continúa. Y concretamente en Mateo 6, 14, 15, de todas las cosas que había señalado Jesús en la oración, ¿no? Padre, ¿no? Nuestro que estás en los cielos, ¿no? Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, ¿no? De todas las cosas que había dicho tan y tan importantes, Jesús matiza solo una de ellas. Así es. Y fijaros lo que dice, porque si perdonáis a otros sus ofensas, vuestro Padre Celestial también os perdonará a vosotros. Y no se queda solo ahí, dice, pero si no perdonáis, tampoco vuestro Padre os perdonará. Y qué importante que Jesús nos conocía y sabía que de todas las cosas que Él había dejado en esa oración maravillosa que nos sirve de ejemplo, la que más trabajo nos iba a costar era el perdón. Y es que esa parte es muy fuerte, porque vemos que Jesús vincula directamente el perdón que nosotros recibimos por su parte con el que nosotros damos. Eso es. Y realmente no porque nosotros tengamos que ganarnos ese perdón, sino porque el perdón que nosotros recibimos de Dios transforma nuestros corazones y es lo que nos lleva a perdonar a otros. Es que realmente pienso que humanamente muchas veces es imposible perdonar. Así es, ¿no? Perdonar no significa justificar nada. Significa soltar nuestro juicio, dejarlo en manos de Dios, ¿no? Significa caminar en libertad y quitar cualquier raíz de amargura que pueda quedar en nosotros. Ejercer el perdón de corazón nos sana y nos restaura también a nosotros, no a la otra persona, ¿no? Y José, yo creo que si hablamos del perdón de verdad, ese perdón genuino, creo que la historia de José que aparece en la Biblia, en el Antiguo Testamento, es impresionante en este tema y yo creo que hoy traigas tú un trocito para compartir con nosotros, ¿verdad? Sí, esta historia es maravillosa, a mí me encanta, ¿no? No sé si la conocéis, pero si no vamos a hacer un breve resumen, ¿no? José era uno de los 12 hijos de Jacob y era el favorito de su padre. Sus hermanos, movidos por la envidia, lo vendieron como un esclavo. Fingieron su muerte. Esto provocó un gran sufrimiento a su padre, a Jacob, ¿no? Sí. José pasó años injustamente preso en Egipto, acusado falsamente y lejos de todo lo que amaba, ¿no? Pero Dios nunca se olvidó de él, ni él se olvidó de Dios. A José se le conoce como el soñador, y es que Dios le hablaba en sueños.
Fue Dios quien le reveló que vendría una gran hambruna y le dio sabiduría para preparar al país, ¿no? Así Dios lo levantó hasta convertirlo en el gobernador de Egipto, justo cuando el hambre llegó a la región. Y fue entonces cuando sus hermanos llegaron a Egipto en busca de alimento, a pedirle alimento. Pero no sabían que el que tenían delante, el gobernador de Egipto, era su hermano, al que habían abandonado años atrás, ¿no? José tenía el poder de vengarse, podría haberlos humillado, ¿no? Pero él entabló una conversación con ellos para ver cómo eran ellos entonces. En esa conversación, él detectó que esos hermanos que lo habían traicionado se habían arrepentido profundamente y de corazón, ¿no? Al comprobar eso, él lloró, los abrazó y los perdonó. Y le dijo una de las frases más poderosas para mí de la palabra de Dios, ¿no? De la Biblia, ¿no? Que encontramos en Génesis 50:20. Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien. Qué bonito entender que las cosas de Dios siempre obran para bien. José lo entendió clara y poderosamente. Qué hermosa historia de perdón, de reconciliación, y también me gusta mucho cómo José entabla esa conversación para comprobar también si ellos habían aprendido del error cometido, ¿no? Así es. Y me gusta mucho porque ese perdón que sale de corazón de parte de José es el fruto de un corazón que realmente ha sido sanado por Dios. Así es. Y realmente José tenía un corazón que en ese momento eligió perdonar y no guardar rencor. Y en esta historia no solamente José les perdona, sino que llora, los abraza, también les da provisión, porque recordemos que los hermanos lo que iban era en busca de alimentos porque había llegado la hambruna a sus tierras también. Y dice algo muy, muy importante que me gustaría repetirlo, José, porque es que me parece una de las frases más potentes que hay en la Biblia. Y es que ustedes pensaron en hacerme mal, pero Dios lo encaminó a bien. ¿Cuántas veces hemos pasado por procesos duros que vienen de parte de otras personas, pero Dios los convierte en victorias? Así es, ¿no? Y no puedo en este momento no acordarme de Jesús, ¿no? Porque Jesús es ejemplo del perdón verdadero, ¿no? Jesús trasciende más allá de la herida, ¿no? Golpeado, traicionado, siendo inocente, ¿no? Y aún así dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, ¿no? En Lucas 23:34, ¿no? Qué poder, ¿no? El perdón, ¿no? Y qué bonito tener la capacidad de perdonar, ¿no? Más allá del sufrimiento, más allá del dolor que te haya podido causar alguien o algo, ¿no? En tu vida, ¿no? Así es. Y yo creo que en esa cruz Jesús no solamente nos enseña a perdonar, sino que Él fue el claro ejemplo del perdón hasta el último momento de su vida en la tierra. Así es. Hay una historia en la Biblia, ¿no? que me impacta con profundidad para conocer también no solo el perdón nuestro, ¿no? Sino cómo actúa el perdón de Dios, ¿no? Y es la historia del rey David. Déjame que te la cuente. David, nos dice la palabra de Dios, que era un hombre conforme al corazón de Dios, ¿verdad? Pero cometió un gravísimo pecado, ¿no? Un pecado de adulterio con Betsabé, la mujer casada de otro hombre. Y luego mandó a matar a su esposo para ocultarlo. Esta historia poderosa la podéis encontrar en 2 de Samuel 11, ¿no? O sea, no fue un error pequeñito, fue un desastre, una cadena de pecado consciente, oculto y destructivo. Pero cuando el profeta Natán lo confronta y le dice, lo que has hecho ha deshonrado a Dios, ¿no? David no hace lo que muchas veces hacemos, no se excusa, no se defiende, sino que se derrumba
en un arrepentimiento totalmente real, ¿no? Eso que tú estás diciendo viene en el Salmo 51 y lo escribe él después de su caída, después de todo este arrepentimiento real que tú estás diciendo. Y David realmente abre su corazón y clama a Dios en una de las frases más bonitas de este Salmo que dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de tu presencia. Qué hermoso. Salmo 51, ¿no? Y luego dice una frase clave que nos habla del corazón de Dios, ¿no? Dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Dios. ¿Y tú sabes lo que significa eso? Un Cuéntame. corazón contrito. Cuéntame. Pues mira, significa que reconoce que ha causado daño y que no se justifica. Habla de la justificación que tú decías antes, que muchas veces nos justificamos, que a veces ponemos una excusa. Un corazón contrito es un corazón que está roto por dentro y que es consciente de que ha hecho un daño, de que ha pecado. Y un corazón humillado es uno que no deja, que deja el orgullo de lado. Un corazón que se rinde ante Dios sin máscara ninguna. Así es, ¿no? Y qué importante entender que el perdón es un proceso que nace del corazón, ¿no? Así que es. tiene que ir con el corazón, ¿no? Y ese tipo de corazón, ese corazón que llega rendido a Dios, ¿no? Totalmente quebrantado ante Dios, ¿no? Dolido por lo que ha pasado, ¿no? Por lo que ha hecho, que quiere restaurarse y que esto no vuelva a ocurrir, es el corazón que verdaderamente agrada a Dios, ¿no? Porque Dios no desprecia al que se arrepiente de verdad. Y aunque David tuvo consecuencias por sus actos, también recibió perdón, restauración y la posibilidad de comenzar de nuevo, ¿no? Así es. A mí me gustaría decirle a todos aquellos que nos escuchan que si hoy te sientes como David, culpable, expuesto, roto por dentro, Dios no te cierra la puerta. Dios quiere sanarte. Y lo dice nuestra Biblia en 1 de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarlos y limpiarnos de toda maldad. Así es, ¿no? Dios no quiere perfección fingida, sino corazones sinceros. Y cuando venimos con humildad, Él nos perdona, porque es bueno, no porque lo merezcamos. Y es que el perdón nos trae paz, descanso a la mente y al alma, ¿no? Dice un doctor de medicina que el perdón es medicina, sana cuerpo, mente y alma, ¿no? Pero esto que tú has dicho y que puede sorprender a muchos, realmente no debería sorprendernos, porque la palabra de Dios dice que el corazón alegre constituye buen remedio, pero que el espíritu triste seca los huesos. Así es, ¿no? Y también tenemos que entender, ¿no?, que perdonar es un proceso, ¿no? Sí. Pero que empieza con el querer, ¿no?, con una decisión, ¿no? Perdonar no es un sentimiento, es una decisión de fe. El corazón puede tardar en restaurarse, ¿no? Pero el paso de querer hacerlo va antes, ¿no? Y me parece también importante, ¿no?, que reconozcamos, ¿no?, que son procesos complicados y que demandan y requieren también de la ayuda de Dios y requieren de la oración, ¿no? Dejemos, como hemos dicho en otros episodios, ¿no?, esta carga a los pies de Cristo, ¿no?, y que Él, a través de su Santo Espíritu, también nos ministre, nos ayude, nos restaure por dentro, ¿no? Porque con su ayuda es la única forma de hacer posible un perdón verdadero cuando hemos tenido un gran sufrimiento detrás, ¿no? Hay una frase que dice Tim Keller, que dice que el perdón no es algo que sentimos primero, sino que es algo que escogemos primero, porque si realmente esperamos dentro de nuestro corazón a sentir ese perdón, nunca vamos a perdonar. Así es, ¿no? Qué razón tiene, ¿no? A veces le pedimos a Dios: Señor, no puedo perdonar, pero quiero hacerlo, ayúdame, ¿no? Y Dios responde. El perdón es una semilla que se planta por obediencia y que el Espíritu Santo, Dios mismo,
la hace crecer, ¿no? Pues José, déjame contarte una historia que leí una vez en un libro que escribió Corrie ten Boom. No sé si sabes quién es. Sí. Cuéntanos un poco Pues más mira, de ella. vamos a ponernos en situación para el que no sepa quién es. Corrie ten Boom era cristiana y estuvo en un campo de concentración muy conocido, nazi, y en ese campo ella pierde a su hermana, Betsy. Wow. Y bueno, ella al final pues es una superviviente y años después, mientras ella predicaba precisamente en Alemania, un hombre se le acerca y era uno de esos guardias nazis de ese campo de concentración que la humillaba. Wow. Y bueno, pues para su sorpresa él le pide perdón. Pero tú imagínate. Qué difícil, ¿verdad? Ella pues en esos segundos pues tiene una lucha interna en el que no quería darle la mano. Vamos, creo que humanamente yo tampoco la haría. Pero ella oró a Dios en ese momento y le dice: Jesús, yo no puedo perdonar, dame tu perdón. Wow. Y cuenta que cuando ella accede a darle la mano, sintió una corriente de amor muy fuerte que no venía de ella. Y ella entendió que eso era el Espíritu de Dios. Wow, qué hermoso, ¿no? Qué sabiduría también en ese momento de dificultad, ¿no? Saber rendirte a los pies de Cristo, ¿no? Decir, Señor, yo no puedo perdonar esto. Ayúdame, ¿no? Y cómo ella recibe ese poder, ¿no? Sanador, restaurador, para perdonarle, ¿no? Para perdonar a esa persona, ¿no? Y es que perdonar es posible, realmente posible. Así es. Pero con la ayuda de Dios. Pues me ha encantado todo lo que hemos estado hablando hoy y me gustaría decir que si hoy estás luchando con perdonar, te dejamos 2 versículos como bálsamo que te pueden ayudar. Dice 1 Pedro 4:8 que el amor cubre multitud de pecados. Y Efesios 4:32 dice: sed bondadosos los unos con los otros y perdonaos mutuamente como Dios os perdonó a vosotros en Cristo. A mí me gusta mucho también el versículo Mateo 5:7, ¿no? Que dice, Sí. bienaventurados los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia, ¿no? Y es que perdonar no cambia el pasado, pero sí te transforma en el presente y cambia el futuro, ¿no? Así es. Y pasamos a nuestra sección favorita, peli, canción o libro. Y creo que tú tenías algo pensado, ¿no? Sí. Tú sabes que yo soy mucho de Barack. Sí. Y bueno, hay una canción muy, muy bonita que se llama Perdón. Genial, ¿no? Canción maravillosa que dejamos como siempre en la descripción, ¿no? Cuéntanos qué proceso estás viviendo. Dinos si necesitas oración también por el perdón, ¿no? Sí. Que tu corazón verdaderamente pueda restaurarse, pueda soltarse cualquier raíz de amargura que quede y verdaderamente puedas perdonar, ¿no? Así es. Nosotros hemos tenido la suerte, ¿no?, de experimentar procesos de daño con personas, con situaciones, ¿no? Y sentir verdaderamente cómo gracias a Dios, ¿no? Gracias a ponernos en disposición en oración a Dios, ¿no? Hemos sido restaurados, ¿no? No guardamos rencor. Podemos decir que estos procesos, cuando llegas a ese punto, ¿no?, y te sientes totalmente restaurado, ¿no?, de esa raíz de amargura que tenían, ¿no?, verdaderamente sientes la paz de Dios, ¿no? Es como que se te limpia la mirada también, ¿no? Eres capaz de mirar a esa persona, a ese compañero de trabajo, a ese familiar, a ese, sea quien sea, ¿no?, de una manera totalmente nueva, ¿no? Qué maravilloso llegar a este punto, ¿no? Y también nos queda el hashtag. Yo sí traje hoy uno pensado, que el otro día Cuéntame. me pillaste. Perdonar libera. Wow, qué verdad, ¿no? Cómo perdonar rompe cadenas, ¿no? Sí. Que te atan en cierta medida y que no te dejan ser libre y tener la paz de Dios, ¿no? Que es lo que Dios siempre deseaba para nosotros, ¿no?
Bueno, pues muchas gracias por compartir este café con nosotros, ¿no? Si este episodio te ha gustado, te ha servido, por favor deja los comentarios ahí y compártelo con alguien que creas que le puede servir, que esté en este proceso de tener que perdonar una situación o perdonar a alguien, ¿no? Y bueno, si hay alguien que necesita perdonar, que sepas que no estás solo, que Dios siempre camina contigo. Esto fue todo por hoy en Fe y Café Podcast. Nos vemos o escuchamos la semana próxima. Chao.